Gracias por estar aquí. Si quieres una camiseta de Mbappé, ya las tengo aquí conmigo. O una de Lamine Yamal, el papá del Real de Madrid, que siempre lo salsea y lo pone a bailar. Solo tiene 17 años. Aquí abajo te estoy dejando el enlace para que entres directamente a la conversación y me escribas al privado, por supuesto, y vas a tener camisetas de gran calidad al mejor precio. Por supuesto que sí. Ahí está el número para que te comuniques. El You no te responde, se demora un poco, pero te responde. Dice aquí, noticia internacional, ¿verdad? Las Naciones Unidas, vamos a buscarlo aquí. Las Naciones Unidas, la Asamblea General de las Naciones Unidas, de la ONU, sí señor, aprobó hoy una resolución que condena la invasión rusa de Ucrania y pide el retiro inmediato de las tropas rusas. Pero en esta ocasión, con oposición de Estados Unidos y con mucho menor apoyo que en anteriores ocasiones. O sea, está demostrando las Naciones Unidas que realmente no tiene ni voz, ni voto, ni fuerza. Pero no de ahora, desde siempre. Desde siempre. Y todo depende de cómo se han visto las cosas según los Estados Unidos. Porque primero, la sede está en Nueva York, en los Estados Unidos. Segundo, Estados Unidos siempre es la que dictamina y la que dice qué dirección va a tomar la ONU. Si la ONU vota en contra, ellos pasan por encima de eso. Imagínate, las sanciones contra Cuba, ¿verdad? Las sanciones que tienen contra Cuba y todos los castigos que le ha impuesto Estados Unidos es rechazado por la totalidad completa de las Naciones Unidas. Solamente Israel y Estados Unidos son las únicas naciones que en la última votación y a través de los últimos años están a favor de mantener las sanciones a Cuba. Solamente Israel y solamente, ¿verdad?, lo que es Cuba. Perdón, Estados Unidos. Entonces, a mí lo que me llama poderosamente la atención con esto que estoy diciendo es que el mundo entero está en desacuerdo y Estados Unidos le da igual, le vale y le sigue manteniendo sanciones a Cuba. ¿Qué demuestra esto? Que lo que digan las Naciones Unidas no tiene importancia. Si el norte y la dirección que está tomando los Estados Unidos ahora es a favor de Rusia, entonces, ¿sabes una cosa? Así de simple, lo que digan las Naciones Unidas me da igual. Claro que hay letra pequeña, hay un poquito de cosita ahí para que le meta un poquito de que las razones, las motivaciones, pero acá sí, desmenuzándolo sin irnos a la rama, vamos directo y decimos esto es así. Mira lo que dice la diplomática estadounidense. Recordó que ella es la agregada de Estados Unidos en las Naciones Unidas, la nueva, ¿no? Esta guerra debe terminar ahora. La diplomática estadounidense recordó que las resoluciones previas no consiguieron detener las hostilidades, mientras que el mundo se acercó a una confrontación nuclear. Dorothy Shea, en la Asamblea de las Naciones Unidas, hoy, 24 de febrero de 2025, y dijo lo siguiente: para mantener la paz y seguridad internacional, incluso mediante una solución pacífica de las disputas, ¿verdad?, esta guerra debe terminar ahora. Declaró la diplomática durante un discurso ante la Asamblea de las Naciones Unidas tras puntualizar que las resoluciones previas no consiguieron detener las hostilidades, que derivaron en costos demasiado horribles para Ucrania, Rusia y otros países. Mientras el mundo se acercaba a una confrontación nuclear, Xi subrayó que el conflicto en curso solo causa más sufrimiento entre las partes involucradas. Asimismo, ¿verdad?, llamó a los congregados a que apoyaran el proyecto de resolución de propuesta por Estados Unidos que, según Xi, busca poner fin al conflicto rápidamente y fomentar una paz duradera entre Rusia y Ucrania. Esto es lo que se necesita ahora e instamos a todos los Estados miembros, incluyendo Ucrania y Rusia, que se unan a nosotros en este esfuerzo. Un camino hacia la paz
es posible, reiteró Xi, explicando que por esto Estados Unidos no puede respaldar la resolución propuesta por Kiev e insta a que sea retirada, ¿verdad? Para poner fin a las hostilidades. Esto es lo que dice aquí la portavoz agregada estadounidense. Aquí la estamos viendo, se llama Dorothy Xi. Y aquí queda en evidencia lo que acabo de mencionar. Es independientemente, y claro, Europa entera, todavía la Unión Europea está a favor de mantener el conflicto bélico que hay en Ucrania. Porque la mayoría de los gobiernos actualmente, los más poderosos, el de Inglaterra, Bélgica, Francia, ¿verdad? Actualmente también Alemania, no Italia no, pero Estonia, Lituania, Polonia, ¿verdad? España, están apoyando que continúe la guerra porque están gobernados por el eje de gobiernos progresistas, woke, globalistas, que lo que quieren es, primero, acabar con esto de los consumos de la energía fósil, ¿verdad? Que ya por ahí podríamos discutir de que hay más petróleo del que tú te imaginas en el mundo y que esto del calentamiento global es, y podríamos hablar de eso bastante largo para desmentir la gran mentira que existe. Esto del calentamiento global no es más que un producto de estos gobiernos mundiales globalistas que lo que quieren es impedir a toda costa que los países del sur global, de África, de América del Sur y Asia, se desarrollen industrialmente, metiéndoles miedo del cuco, de que el calentamiento global, de que el derretimiento de los polos. Podríamos mostrar muchas imágenes, como la supuesta isla aquí en Panamá que se estaba inundando, en Gunayala, y por qué no se inundan las otras. Y hay muchas otras cosas más que podríamos decir, que a lo largo y ancho del mundo están pasando y no están pasando. Derretimiento de los polos, después se dieron cuenta que los polos están más fríos y que no se están cayendo ningunos icebergs ni nada de eso. Pero bueno, toda esa sarta de mentiras se está cayendo poco a poco como un castillo de naipes. Se viene cayendo, y lo que estamos ante nuestros ojos es un despertar para que las personas se den cuenta de que toda esta mentira mediática woke, muchas veces financiada por la USAID, ¿verdad? Se cayó, se acabó. Se acabó la mentira del Zelensky, se acabó la mentira de que en estos momentos estamos en un calentamiento. Pero bueno, ese es un largo tema que podríamos explicar ampliamente. Son procesos geológicos naturales que pasan cada ciertos 200, 300 años. Sí es cierto que hemos acelerado, que hemos contaminado y que le hemos hecho un daño a la Tierra, pero la Tierra puede estar bien sin nosotros. La Tierra puede vivir sin humanos. Nosotros somos lo que no podemos vivir sin la Tierra. En fin, todo ese es otro tema. Acá lo que importa es que, nuevamente, el corazón de lo que digo, el punto central, es que las Naciones Unidas, ¿para qué están? Una vez más queda demostrado que lo que dice las Naciones Unidas a nadie le importa, por lo menos a las potencias. Nosotros sí tenemos que hacerle caso a las agendas globalistas. Ya Nito Cortizo firmó varias veces, Varela también, y por supuesto Mulino también apoya las agendas globalistas estas. ¿Eso no fue acaso a Davos, en Suiza? Ahí se la dejo. Ahí se la dejo. Un tema muy interesante que podremos conversar próximamente. You know.